La muerte de Pepe Mujica ha hecho que el mundo vuelva a hablar y a poner el foco sobre el papel del socialismo en América Latina, también sobre el papel de la izquierda en el devenir político de la región. A lo largo de la historia, en nuestra región, ha habido gobiernos democráticos y regímenes autoritarios de izquierda, que bien vale la pena recordar y analizar. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Bueno, Teresita, el fallecimiento de José Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, pues hace que volvamos a hablar de un tema del que hoy la polarización nos tiene hablando, entre izquierda, derecha, entre los que son de centro derecha, socialdemócratas, pero más allá de todo eso nos pone a hablar otra vez de un tema que se llama la izquierda. Cuando aquí hablamos de polarización en el mundo, hablamos de izquierda y de derecha. En el caso de Pepe Mujica, estamos hablando de un hombre evidentemente de izquierda, presidente de izquierda de un país muy pequeño y uno de los pocos presidentes de izquierda que ha tenido América Latina, para ser honestos. ¿Cómo es la historia de este hombre y cómo un país tan pequeño que en los finales del siglo XX era uno de los países que estaba dominado por dictaduras militares, como Argentina, como Paraguay, como Chile, cómo logra terminar eligiendo a un hombre que fue guerrillero de izquierda en presidente? Tuvieron, es cierto, una dictadura en Uruguay casi de 12 años, del año 73 al 85, una dictadura muy cruel, muy dura, en la que un país de 3 millones de habitantes perdió gran parte de su gente, sí, o se fueron exiliados, o se fue un alto número de personas y eso fue grave para el país. Pero es que antes de eso había una guerrilla que se llama los Tupamaros. Ahí estaba el presidente Mujica. En Uruguay. En Uruguay. Y esa guerrilla era una reacción a esa dictadura, si le entiendo. No, ellos empezaron antes. Empezaron en realidad como, ellos se llamaban los Tupamaros, sí, pero ellos se decían que eran unos Robin Hood. Era una guerrilla que durante sus primeros años, en los años 60, no fue violenta. Robaban y repartían entre los pobres. Literalmente hacían lo que un Robin Hood hubiera hecho. De verdad lo hacían, no era carreta. Hasta finales de los 60, que tuvieron un enfrentamiento en una de estas con la policía, y mataron a varios de ellos y ahí se volvieron violentos. Reaccionaron de manera violenta y hubo una espiral de violencia enorme en Uruguay. Y ahí también hay que reconocerlo, estuvo metido el presidente Mujica. ¿Había mucha desigualdad en Uruguay? Sí, como en toda América Latina. Había una brecha económica, llamaban en esos momentos, sí, muy grande en el país, a pesar de ser un país muy chiquito. Había una desigualdad económica importante para ellos y por eso esta guerrilla. Y es que acá hay un tema interesante, Juan Roberto. En los años 60, uno habla de izquierda en América Latina y, por ejemplo, los grandes teóricos, los que han estudiado, los profesores, los historiadores, dicen la izquierda se autodefine de 2 maneras. Y entre esta izquierda, que según cómo se autodefina, no es que sean muy amigos. Hay unos que dicen que en los años 60 la izquierda en América Latina fue una reacción a la Unión Soviética y a China, un tema ideológico. Yo soy comunista y quiero ser como la Unión Soviética, sí, allá llegaron al poder. Esa influencia que venía de Europa. En China también, y somos comunistas ideológicamente. Y otros que decían, somos de izquierda, somos socialistas, pero no porque hay una ideología que nos permee, sino porque estamos viendo lo que puede hacer una desigualdad económica en un país. Y también algo pesó en algún momento, y ya vamos a desgranar la mazorca de los orígenes de la izquierda y del socialismo en América Latina, Teresita. ¿Pesó en algo en la resistencia que en América Latina empezó a haber hacia Estados Unidos y su política, digamos, de América para los americanos del norte, como se decía? Mucho. Tan pesó que el presidente Kennedy a principios de los 60 se dio cuenta de que había un movimiento anti-Estados Unidos, que había realmente, la gente no quería que siguieran interviniendo. Yankee go home. Yankee go home, quitándole los recursos, diciéndoles cómo gobernar, y trató de suavizar la cosa inventándose la Alianza para el Progreso. De acuerdo. El verdadero objetivo de la Alianza para el Progreso era un instrumento diplomático para suavizar la relación con América Latina. Acercarse con América Latina. Teresita,
pero esto no es de la época en que empieza esa ola en América Latina y en el mundo, porque fue también en Europa, en Asia, del auge del comunismo como una corriente política fuerte y que empezó a dominar a la Unión Soviética, pues que ya venía desde hace mucho tiempo, la Europa Oriental, lo que pasó con China, con muchos países de Asia. ¿En qué momento en América Latina se empezó a hablar de izquierda, de socialismo? Y eso entiendo es mucho antes. Muchísimo antes. La revolución industrial, finales del siglo XIX, primero... ¿Tan antes? Claro, en Gran Bretaña, la revolución industrial, todos esos libros de Dickens que hablan de esa pobreza absoluta de los niños trabajando desde los 5 años, eso de alguna manera nos llega por rebote a América Latina a finales del siglo, principios del siglo XX. Y tenemos que ahí se empiezan a crear los primeros sindicatos. Los derechos de los trabajadores. Los trabajadores fueron los primeros en hablar de derechos, y por hablar de derechos, de sindicatos, de las 8 horas de trabajo, ese era un tema clave a principios del siglo en América Latina, los tildaban de socialistas. Socialismo se volvió una palabra negativa. Usted quiere trabajar menos, un estigma, eso es socialismo. Y empezaron entonces a fundarse partidos socialistas y comunistas a lo largo y ancho del continente. ¿En qué país del continente arrancó en firme y en forma el socialismo? Yo diría que tal vez la primera revolución socialista, llamémoslo así, México, 1910, la Revolución Mexicana. Hablaba de derechos laborales, claro. Era importantísimo para ellos el derechos tema de los campesinos, sobre los terratenientes, la tierra. La reforma agraria fue clave para ellos. Acá un dato curioso, empezamos hablando de Pepe Mujica, uno de los grandes que hizo la reforma agraria y que impulsó la reforma agraria en esa época en México era Emiliano Zapata. Sí. Cuando Mujica entra a los Tupamaros, se cambia el nombre y se empieza a llamar Emiliano, porque él va a retomar las banderas de Emiliano Zapata en Uruguay. Que eran el tema de la reivindicación de los derechos de los trabajadores, la tierra, etc. Teresita, viene México. ¿Qué pasa con ese socialismo en México? Lo pongo entre comillas porque era como una manera incipiente de ese movimiento político en América Latina. ¿Qué pasa en México? La revolución acaba con lo que se llamaba el porfiriato, que era un tema que venía de décadas, Porfirio Díaz gobernando el país y diciéndoles qué hacer. Empieza una etapa de revolución, todos hemos oído hablar de Benito Juárez, de Emiliano Zapata, hasta que llega entonces hacia los años 40, empieza lo que se llama el PRI, que es muy divertida la palabra, Partido Revolucionario Institucional, de cuando acá uno puede decir que una revolución se vuelve institucionalizada en un país. Que se volvió después lo que llamaba Octavio Paz la dictadura perfecta. Exacto. Pero eso fue, 100 digamos, años en el poder. Eran revolucionarios, pero era institución de México y se convirtieron realmente en un solo partido que dominó la política mexicana. Imagínese. Y tuvieron, como México le pasa, relaciones muy buenas con Estados Unidos o muy malas, dependiendo del momento. Pasa México y vienen otros países de América, ya hablemos de los años 50, mitad del siglo XX. Antes de eso voy a hablar de Chile, año 38. Antes de eso, claro. En el año 38, elecciones. Y ganó el Partido Radical, que era el partido de izquierda. Es decir, Allende no fue el primer izquierdoso que ganó en Chile. ¿Por qué era de izquierda? ¿Qué pregonaba? Pregonaban otra vez los derechos de los trabajadores y la reforma agraria. El presidente en ese momento, que era Cerda, el presidente Cerda, muere siendo presidente. Entonces no logra la reforma agraria, sí logró los derechos laborales. Bueno, Teresita. Aguirre Cerda logró los derechos laborales, murió, pero lo sucedieron una coalición de izquierda, incluido el Partido Comunista, hasta el año 52. En esa misma década terminando es cuando llega la Revolución Cubana, que yo creo que parten dos en buena medida, y quiero su opinión, Teresita, y me corrige si estoy equivocado, parten dos, el papel y la definición de la izquierda y el socialismo en América Latina. El PRI había institucionalizado la revolución, es decir, se había vuelto parte del mapa político. Sí. En Chile fueron 3 presidentes elegidos y entregaron el poder en el año 52. ¿Qué cambió en el 59 con Fidel? La brutalidad, la violencia. Venían sido un régimen autoritario con Batista terrible, donde había mucha desigualdad. Pero la violencia de Fidel Castro y el hecho de que hizo una revolución, llegó con la violencia, se tomó el país, pero, y ahí voy a reivindicar otra frase de la que hablábamos ahorita, Juan Roberto de Mujica,
se convirtió él mismo en quien oprimía al país. En un tirano, en un dictador, en lo que han sido, de lo que hoy Cuba, ¿cuánto lleva ya Cuba? Desde el 59 a hoy, lleva muchas décadas convertido en un despojo 66. por cuenta de esa dictadura y 7 esa tiranía. décadas. O sea, ¿cómo es de chistoso que un régimen como el de Cuba, que después inspiró al régimen, bueno, inspiró a las guerrillas en América Latina, en Colombia, inspiró después al señor Chávez en Venezuela, al señor Ortega y a muchos de estos en Centroamérica, con sus guerrillas, el Frente Faramundo Martí, todo lo que pasó en Salvador, en Nicaragua, etcétera, pero terminan convertidos en dictaduras, en tiranía. Todos terminan arraigándose en el poder. Llegan con un ideal, convencen a la gente. Aquí estamos hablando además, esa marea rosa que se le llama al siglo XXI, el socialismo en América Latina, es muy populista, convence a la gente, pero es supremamente autoritario. Porque una vez que llega al poder, se le olvida todo lo que dijo. Y mentiroso. Eso, y ahí es donde reivindico esa frase de la que hablábamos ahorita. Mujica decía que él veía que pasaba con frecuencia en América Latina, que a los presidentes los elige, sí, una mayoría. Sí. Y una vez que son elegidos presidentes, se convierten en parte de esa minoría que muchas veces en las campañas dijeron, nunca voy a ser como ellos y estoy peleando con lo que ellos representan. Es decir, se lo traduzco, hacían política con los derechos de la gente y cuando llegaban al poder, en lo último que pensaban eran los derechos de la gente. Y se convertían ellos en parte de ese autoritarismo, en esos que dominaban y dejaban de pensar en la mayoría que los había elegido. Claro, sí, se convierten, repito, se degradan en las dictaduras espantosas y horrorosas como la de Chávez, luego Maduro, el socialismo del siglo XXI. Cuba, lo de Ortega es una asquerosidad. Ortega que llegó en el 79, perdió y volvió y ahora ya no entrega el poder. Entró de guerrillero con el sandinismo y terminó convertido en la peor caricatura de un dictador, como este hombre. Teresita, ¿por qué no nos vamos de nuevo para cerrar con Mujica? Y con algo que usted dice, si lo que más le han destacado los que conocen a Mujica es su coherencia. Una coherencia que lo llevó no solamente a vivir en su casita, con su carro chiquito, en despreciar los honores y los lujos, el boato que da el poder, sino que además él dijo, lo que yo voy a hacer en Uruguay de verdad es para cambiar y reivindicar los derechos de la gente. Mujica, recordemos que fue guerrillero, fue revolucionario. Sí. Estuvo preso y salió después de muchos años. Y al igual que Nelson Mandela, porque a veces los comparan, se dio cuenta de los errores. Y dijo, quien no reconoce sus fracasos, la palabra que él usaba era derrotas, quien no reconoce sus derrotas y aprende de ellas, termina llevándose el mundo por delante. Y llevarse el mundo por delante no es como se gobierna. Sí, señora, no olvidar que se gobierna para la gente. Teresita, porque las noticias también tienen historia, esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en todas las plataformas de audio y también en YouTube.